porque Dios es el que nos permite, ¿verdad?, vivir. La Biblia dice que todo viene de Dios, todo. Dios es el que permite el que seamos bendecidos. Y si hoy tenemos la vida, hoy tenemos la salud, es importante darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran fidelidad, que aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra que Él permanece siendo fiel. Dios no cambia. La Biblia dice que Dios, Él es un Dios inmutable, que significa Él no va a cambiar jamás, que todo lo que está escrito se va a cumplir. Tarde o temprano, en el tiempo de Dios, todo se cumple. Y si Dios hoy nos ha dado ese privilegio de amanecer con la vida, bueno, vamos a aprovechar, porque estamos delante de la presencia de Dios. Y como estamos en la presencia de Dios, entonces todo lo que podamos hacer en este lugar, en esta mañana, es para adorarle a Él. Vamos a pedirle que nos guíe por medio del Espíritu Santo para poder explicar su palabra. Y así aquel que la escucha, el Espíritu Santo lleve la palabra del oído al corazón. Padre, te honramos, te damos la honra, te damos la gloria como el Dios santo, el Dios sublime, como el gran yo soy, el Dios incomparable, el Dios inmutable, el Dios soberano, en que nada sucede, Señor, si tú no permites. Y si hoy tenemos la vida, hoy tenemos la salud, es porque así te ha agradado, Señor. Y no hay tantas cosas por lo cual agradecerte. Hay tantos motivos para decirte gracias, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra, Señor, nos bendiga y fortalezca y así aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 92. Es un salmo en el cual nos habla de la fortaleza que Dios, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, Dios, Él nos da esas fuerzas que necesitamos. Dice el Salmo 92, versículo 10 al versículo 15, se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mí, sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Florecerán aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Versículo 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Yo no sé cuántas veces usted ha estudiado el Salmo 92, pero en especial el versículo 10, donde el salmista David dice en su oración que Dios le dé esas fuerzas como las del búfalo. Y en esta mañana queremos hablar precisamente sobre ese tema, como las fuerzas del búfalo. Y el propósito de Dios en esta mañana, a través de su palabra, es que vamos a sacar fuerzas aún en medio de la debilidad. ¿Cuántas veces estamos agobiados, estamos angustiados y sentimos como que ya no podemos dar un paso más al frente? Pero ¿qué sucede? De la nada podemos avanzar. ¿Por qué? ¿Serán por nuestras propias fuerzas? No, son por las fuerzas que Dios nos da todos los días. Y en los momentos cuando nos sentimos más cansados y menos fuerzas hay,
¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos que hacer como dijo el salmista David. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Luego dice, seré ungido con aceite fresco. Y yo quiero que se quede en esta palabra. Dice, seré ungido con aceite fresco. ¿Qué es lo que representa para el cristianismo, al creyente de la gracia, el aceite fresco? En este salmo, el rey David declara que la fortaleza que él recibiría de parte de Dios no sería una fortaleza común, una fortaleza cualquiera, sino sería como las fuerzas del búfalo, siendo capaz así de enfrentar a sus enemigos, así como resistir las situaciones más difíciles. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos conocen a un búfalo? Tal vez yo no lo he visto así frente a frente, pero los veo en televisión, ¿verdad? Y yo quiero enseñarles algunas de las características del búfalo. Dice que ese animal es un animal extremadamente fuerte. Este animal es capaz de soportar sobre su cuerpo grandes, pero grandes cargas. Y su mayor energía se prueba o es puesta a prueba cuando este animal se encuentra en situaciones de peligro. El búfalo es el único animal que puede hacer frente a los leones. También acuérdese de esto, que el búfalo siempre anda en manadas. Más adelante vamos a explicar por qué este animal nunca anda solo, porque siempre anda en manada. Se dice que el secreto de las victorias del búfalo no solo está en su fuerza, sino que también tiene una joroba, y en esa joroba que el búfalo tiene se encuentra depositado ahí un aceite. Y cada vez que se encuentra el búfalo frente a un adversario, dice que el búfalo retrocede, pero no retrocede porque tiene miedo de enfrentar al enemigo, sino que retrocede para dar un tiempo para que el aceite que tiene en la joroba se caliente. Y cuando ese aceite se calienta en la joroba, dice que se extiende por todo su cuerpo, creando una capa resbalosa sobre sí, que a su vez lo protege de las mordidas y de las garras de sus enemigos. Quiero que vaya agarrando el hilo. O sea, la importancia de ese aceite que el búfalo tiene en su joroba. La importancia de que no ataca en el momento que él es amenazado para que lo van a atacar, sino que él retrocede esperando un tiempo para que el aceite se caliente y se expanda. Más adelante vamos a ver todo este significado. Ahora, ¿cuál es el aceite del creyente? La Biblia dice que es el Espíritu Santo que Dios deposita en todas aquellas personas que reciben a Cristo en su corazón. Cuando el ser humano reconoce que es un pecador, dice que Dios lo salva, el pecador se arrepiente, Dios lo salva, y cuando Dios lo salva, lo sella con el Espíritu Santo. Le deposita ahí el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ok. Ahora, todo creyente verdadero, genuino, tiene ese aceite. ¿Cuál aceite? El Espíritu Santo de Dios, el cual es como un escudo que le protege de cualquier acechanza del enemigo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso aquí enseñamos que un cristiano verdadero no puede endemoniarse, ¿verdad? Porque hay muchas enseñanzas que dicen que un cristiano se puede endemoniar. Eso es contradictorio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo cristiano que es nacido de nuevo, de lo alto, habita en él el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el escudo que lo defiende de todo ataque del maligno. Y el Espíritu Santo es la mejor manera de hacer frente al mundo y a todas aquellas situaciones adversas, como con la unción del Espíritu Santo. Ahora quiero decirle esto. También se habla mucho de que necesitamos recibir una nueva unción. La Biblia habla de una sola unción. Y esa unción se recibe cuando la persona recibe a Cristo. Entonces, tenemos esa unción, tenemos ese aceite que es el Espíritu Santo que nos cubre, nos guarda de todo aquello que viene contra nosotros. Ahora recordemos que Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos guía. De modo que nadie, escuche esto, nadie podrá dañarnos. Pero, aquí la palabra pero, habla de siempre y cuando el Señor lo permita. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque no porque seamos cristianos nunca nos vamos a enfermar. ¿Cuántos cristianos han enfermado? ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. No porque seamos creyentes en el Señor, decir, no, pues a mí nunca me va a pasar nada, no. Si recordamos toda la historia de la iglesia, cómo terminaron los discípulos del Señor, muertos, unos a pedradas, otros crucificados, otros a espadas, otros fueron aventados de arriba. Solo Juan, el teólogo, murió de anciano, pero los demás murieron asesinados. Pero eran cristianos, tenían el Espíritu Santo, sí, pero la voluntad de Dios como soberano, Él permitió que así sucediera. Pero en los problemas que ellos enfrentaron, siempre fueron victoriosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habitaba en ellos los fortalecía, los guiaba y los animaba. Otra de las características del búfalo es un animal que posee unos cuernos lisos que forman una especie de casco que se dice que es tan duro que las balas no pueden perforar a esos cuernos, ni mucho menos las mordidas. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia concerniente al cristiano para poder entender lo que el Señor nos está hablando y por qué puso como ejemplo al búfalo? Efesios capítulo 6, versículo 13 al versículo 18, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, cuando el cristiano desarrolla estas características que hemos leído, será un cristiano fortalecido. Será un cristiano que aún en las pruebas, aún en la tentación, aún en todo aquello que esté pasando, será un cristiano que tendrá esas fuerzas como las fuerzas del búfalo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué lo trajo hoy en esta mañana? Bueno, Dios quiere que usted renueve las fuerzas como las fuerzas del búfalo. El búfalo es un animal que mientras más cansado se encuentra, más fuerzas tienes y sigue adelante con más vigor. Por eso Dios nos permite y nos dejó esta escritura poniendo a este animal como un ejemplo de cómo el cristiano debe caminar todos los días. Esas fuerzas que Dios quiere darnos en medio del dolor, de las luchas, pruebas y circunstancias difíciles. Dios te trajo hoy en esta mañana porque quiere recordarte que cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier situación que estés pasando, es necesario tener esas fuerzas como las del búfalo. El salmista David sabía que el único que podía darle las fuerzas como las del búfalo era el Señor. Como cristiano, Pedro le dijo a Jesús, cuando los demás discípulos y la multitud se estaban regresando otra vez, ya no querían saber nada de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús les dijo algo que les incomodó. ¿Qué fue lo que le incomodó a la multitud y a otros discípulos? Fue lo siguiente, que dijo Jesús: ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes me siguen porque saben que aquí tienen todo. Pero realmente, dice, su corazón está lejos de mí. Y cuando la multitud y los discípulos que se regresaron otra vez y dejaron a Cristo, se sintieron mal, se ofendieron. Y entonces Pedro, como diciendo: Señor, como que te pasaste con esas palabras. Yo creo que fuiste muy duro. Entonces Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si quieren ustedes también irse, bien pueden. Pero Pedro, con la sabiduría del Señor, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes ese poder, esas fuerzas que nosotros necesitamos para seguir adelante en este camino de un peregrinaje de todos los días. Él sabía que por otro lado no podía encontrar esas fuerzas que solamente Dios. Y la fuerza a la que se refiere aquí el rey David no es una fortaleza común, sino es una fuerza que puede soportar las tormentas, los vientos, las grandes tempestades. Ahora escucha esto, hermano. Cuando como creyentes nos apartamos de nuestra relación con Dios, ¿qué sucede? Empezamos a perder fuerzas. La única fuerza que podemos obtener
es a través de nuestra relación, a través de nuestra comunión con nuestro Señor. Ahora, todos los creyentes necesitamos ser fortalecidos al igual que el búfalo. Necesitamos esas fuerzas que solamente provienen del Señor para podernos mantenernos firmes ante este mundo tan complicado en el cual estamos viviendo. Recordemos todos esos momentos en los que nos hemos sentido cansados, sin fuerzas, y Dios ha hecho que saquemos fuerzas de donde no la había. Nuestro Dios es el único que nos puede dar esas fuerzas. Y cuando nosotros buscamos esas fuerzas que solamente vienen de Dios, es cuando podemos fortalecernos como el búfalo. Isaías capítulo 40, versículo 29, se lee así. Dice: Él da fuerza al cansado. ¿Quién da fuerza al cansado? Dios. Y luego dice: y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién da las fuerzas? Dios. ¿Y quién las multiplica? Dios, aunque no tengas nada. Pero más sin embargo, como Él es soberano, Él es poderoso, Él es el todo, Él da todo y Él multiplica. Ahora, es interesante ver que cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino es muy empinado, sucio y resbaladizo, ¿sabe qué hace el búfalo? El búfalo usa una doble tracción, ¿verdad? Muchas veces decimos: yo quiero una troca, una camioneta que sea de doble tracción. ¿Por qué de doble tracción? Porque cuando pasamos un camino lodoso, empinado y muy feo, tenemos que meter en la camioneta, en la troca, la doble tracción, donde ahora no solamente las llantas traseras, sino que también las delanteras tendrán el mismo power, el mismo poder, la potencia para salir. El búfalo, mire qué interesante, tiene una doble tracción. Y la doble tracción del búfalo consiste, escuche esto, en doblar sus patas, sus rodillas delanteras. Y cuando él comienza a doblar las rodillas delanteras, comienza a subir y luego se detiene un momento y se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, y esta vez con más fuerza. ¿Qué significado hay aquí? La Biblia dice que para que el cristiano tenga esa fuerza, tenga esa doble tracción, para que en el momento del camino tempestuoso, rocoso, lodoso, no patine y se quede ahí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que doblar rodillas, tiene que orar, tiene que usar la doble tracción, así como el camello. Digo como el búfalo, perdón. El camello, ya me fui al desierto. Si estoy acá en la... Gloria al Señor. Es lo que hacen las drogas, mire, lo que me dan las drogas. Entonces le aconsejo, no le hagan a las drogas. Entonces, el búfalo, cuando va con demasiado peso y el camino es muy difícil, usa la doble tracción. Así el cristiano. Tenemos que usar esa doble tracción que habla de la oración. Habla de la importancia de orar. Habla de la importancia de doblar nuestras rodillas. Por eso, en lo personal, yo prefiero orar, prefiero doblar rodillas, prefiero interceder que hacer las cosas
con mis propias fuerzas. ¿Por qué razón? Porque Dios me ha enseñado que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo, que es el aceite, la unción que tenemos, esa nos lleva ¿a qué? A doblar rodillas. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué situación usted está viviendo? Mi hijo, mi esposo, es un Barrabás, es un diablo. Bueno, lo del camello, use la doble tracción y no esté patinando. Ay, es que mi hijo, ay, es que mi esposo, es que mi viejo, como usted le diga. No, olvídese, use la doble tracción, doble sus rodillas. Diga: Señor, tú dices en tu palabra que si yo clamo a ti, tú me responderás. Pídeme, pero que sea conforme su voluntad. Tal vez estás pasando por ese camino muy complicado y ya no sabes qué hacer. Mire, el error de muchos cristianos es el siguiente: prefieren ventilar sus problemas con otros hermanos que ventilarlos al Señor, que doblar ellos sus rodillas. ¿Por qué razón? Porque se les hace difícil orar, se les hace difícil usar esa doble tracción, que son ponernos de rodillas, ponernos y buscar la presencia, es decir, la gracia del Señor y las promesas del Señor. Ahora, se dice que la verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Lo mismo con el cristiano. Su verdadera fuerza y poder está cuando se pone de rodillas, cuando se pone a orar. Pero ¿qué sucede? Al cristiano es lo menos que le gusta hacer, orar. Y quiere resolver los problemas con sus propias fuerzas. Y no es así. Tenemos que usar la doble tracción. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Y este es el principio de la vida de los creyentes. Dice que de rodillas somos más altos y más fuertes. ¿Cómo? De rodillas. Dice el Salmo 145, 18. Habla sobre la presencia de Dios, de aquellos que usan la doble tracción. Se lee así: cercano está Jehová a todos los que invocan, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Porque hay dos tipos de personas que invocan al Señor: unos de veras y otros de verdad o de veras. Pero dice: cercano está Jehová a los que le invocan. Él está aquí, Él está en su casa, Él está en su trabajo, Él está en todas partes. La presencia de Dios llena toda la tierra. Y donde quiera que usted usa la doble tracción, donde usted dobla sus rodillas, la presencia de Dios está ahí. Y Dios quiere fortalecerlo. Dice que Él es grande, Él es benigno. Es más, Dios es accesible. Dios no nos pide otras cosas para acercarnos a Él. Solamente reconocer que Él es Dios y que nosotros necesitamos de Él todos los días. Él siempre está cerca de los que sinceramente le buscan. Y hoy Dios nos está hablando de que Él quiere darnos esa fuerza. ¿Por qué razón? Dios sabe que usted se ha sentido cansado,
cansada ante las circunstancias, los problemas en su casa, los problemas con sus hijos, los problemas con su esposa, su esposo, yo qué sé. Y usted está cansado, usted está cansada, pero no ha usado la doble tracción. Solamente está usando la tracción de usted. Use las rodillas, use esa doble tracción, pero créale a Dios. No lo haga solamente para saber que Dios hace. No, la promesa de Dios dice que Él está cercano con todos aquellos que le buscan de veras. Y Dios quiere darte fuerzas. Dios quiere fortalecernos como las fuerzas del búfalo. En tiempo de desánimo es necesario las fuerzas de Dios. Cuando las fuerzas faltan y hay pocas ganas de seguir adelante, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Dios nos dé las fuerzas como las fuerzas del búfalo. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El consejo del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da este consejo a todos nosotros. Dice: por lo tanto, hermanos míos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Bueno, Dios le habla a usted. Dice: hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿en dónde está el poder y la fuerza del Señor? Está en su palabra y está en la oración. Ahí está la fuerza. Pero es lo que menos queremos. No queremos pasar tiempo en la palabra. No queremos pasar tiempo de rodillas. No queremos pasar tiempo. Y por eso vamos a escuchar a muchos cristianos lamentándose de que: ay, pastor, ay, hermano, no sé qué hacer. No, ya sabe qué hacer. La cosa es que no quiere hacerlo. Dios nos dio la capacidad para hacer las cosas y saber cómo hacerlas. Y si no las hacemos es porque no queremos. Si alguien sufre, ¿qué será? De diabetes, dijo el médico, ya le diagnosticó diabetes. Y le dijo el médico: tienes que tomarte el medicamento todos los días, esto y aquello, y comer, llevar una alimentación sana y hacer ejercicio. Pero ¿qué sucede si el que es declarado diabético no lleva a cabo las indicaciones del médico? ¿Qué va a pasar? Se va a morir lo más pronto. Su cuerpo se va a ir terminando. Ahora, ¿él puede hacerlo para evitar eso? Sí. ¿Cómo? Haciendo todas las indicaciones médicas. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque no quiso. Por eso. Pero la capacidad la tenía para que hiciera o llevara a cabo todo aquello que el médico le dijo. Cada verdadero hijo de Dios aprende pronto que la vida cristiana es una guerra de todos los días. El cristiano tiene una guerra espiritual todos los días. Cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, ¿cuántos muchas veces se acuestan tranquilos? Y en su sueño, usted sueña que lo andan siguiendo, que lo quieren matar. Es una guerra. A veces sueña que tiene pesadillas. Es una guerra. Aún en el sueño, Satanás ahí lo está atacando. Pero a muchos cristianos se nos ha olvidado eso. Que la vida del cristiano es una guerra de todos los días. Y esta guerra no es contra el hermano. No, esta guerra es contra Satanás. Y es ahí donde el cristiano debe poner mucha atención. Que la guerra, la batalla es contra Satanás y no es contra el hermano. ¿Por qué razón? Las huestes de Satanás
se dedican a obstaculizar, a obstruir la obra de Cristo. ¿Sabía que usted es parte de la obra de Cristo? Todo creyente que es salvo es obra del Señor. Dice la Biblia que somos la iglesia viviente. Y Satanás quiere destruir a cada creyente, pero escuche bien. Pero todo creyente genuino, verdadero, jamás será destruido. ¿Por qué? Porque tiene la unción, el aceite, que es el Espíritu Santo en su vida. Eso debe tenerlo por seguro y asentado y no se le olvide. Satanás, por medio de sus demonios, él pondrá y querrá poner fuera de combate a cada soldado de Cristo. Y escuche esto: cuanto más efectivo sea un creyente en la obra del Señor, con más rigor este creyente va a experimentar los salvajes ataques del enemigo. Escuche esto: el diablo no malgasta sus municiones contra cristianos nominales. ¿Por qué? Porque eso ya los tiene en su poder. No se preocupa de ellos, no, ya pan comido. No, se preocupa por aquellos cristianos genuinos que quieren vivir todos los días haciendo la voluntad de Dios. Y sobre ellos, hermanos, le tiran en la cabeza a tirarlo. Pero aquí está la ventaja y está la protección. Pero el verdadero cristiano tiene el casco en su cabeza. Por eso todo militar, cuando sale a pelear, ¿qué es lo que lleva en su cabeza? Lleva un casco que está blindado, donde las balas no le entran. Y si un soldado se le olvidó el casco, el enemigo lo primero que le apunta es en la cholla, en la cabeza. Entonces Satanás es lo que hace. Satanás, él te apunta en la cabeza y él quiere derribar a todo creyente, pero al creyente verdadero, genuino, jamás lo va a lograr. Jamás. ¿Por qué? Porque tiene el casco que le protege, tiene el aceite que representa la unción del Espíritu Santo, el sello, propiedad del Señor. Mira, necesitamos esas fuerzas como las fuerzas del búfalo. ¿Por qué razón? Porque no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas contra el diablo. Usted y yo, con nuestras propias fuerzas, no podemos derrotarlo. Jamás. Solamente con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Esa es la única. No podemos nosotros solos derrotar a ese maligno. Y el consejo para derrotarlo es que seamos fortalecidos en el Señor y en los limitados recursos de su fuerza. Dios tiene suficientes recursos para dárnoslos, pero siempre y cuando nosotros doblemos rodillas, usemos la doble tracción como el búfalo para tener esas fuerzas en el Señor. La pregunta es, ¿estamos usando esa doble tracción? ¿O decimos, bueno, pues hay que el pastor sea el que siempre use la doble tracción? Él la usa para él. Y usted tiene que usar la doble tracción para usted. Porque los problemas que le vengan son problemas de usted, no son mis problemas. Y para que usted salga victorioso de esos problemas, usted tiene que usar la doble tracción. Usted tiene que doblar rodillas.
hay un búfalo dentro de ti. En la versión internacional dice, me dio fuerzas de un toro. ¿Cuántos han visto un toro cuando corren y embisten a alguien, lo levantan y le dan como 5 vueltas? He visto los videos esos que se le montan a los toros. Y pobre toro, cuando se descuida el que lo anda montando, hasta muchos han muerto. Aquel que lo anda ahí, los matadores, que lo andan toreando ahí, pero se descuida el torero y un error, tantito lo sacude y lo levanta y lo recibe con los cuernos y lo mata. Dice el Señor que Él nos dio esas fuerzas. Y estas fuerzas del búfalo que pone, por ejemplo, aquí el rey David, es una fuerza sobrenatural. Habla de fuerzas invencibles, donde nada te podrá vencer. ¿Por qué? Porque tienes las fuerzas del búfalo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado esas fuerzas. Pero la pregunta es, ¿estamos usando la doble tracción? Otra de las características del búfalo es que siempre, decíamos, andan en manadas. Un búfalo anda siempre en equipo, anda en manada de 10 a 20 búfalos. ¿Qué nos da a entender esto? Miren lo que dice el Salmo 133:1, se lee así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? No es como hoy los cristianos. Hay muchos cristianos que le llamamos aquí llaneros solitarios. Andan solos porque ellos dicen que no, pues asistir a la iglesia no es necesario, reunirse no es necesario, mientras que la Biblia dice que es necesario. Dice, hay que reunirse y no hay que dejarnos de reunirnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, si el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los búfalos andan siempre en manadas de entre 10 o 20 búfalos? ¿Qué pasa si un búfalo es atacado por un león? Los demás búfalos salen a defenderlo. Incluso apenas ayer veía un video donde venían dos búfalos corriendo y venía un león tras de ellos, y de repente se da la vuelta un búfalo y le encara, y cuando lo encara el búfalo al león, el león se retrocede porque dijo, no, este me va a matar, este me va a dar. Por eso el cristiano no debe de dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque solo el enemigo, el león, lo va a descuartizar, lo va a hacer nada, lo va a hacer pedazo. Pero si ese cristiano es fiel, se congrega, está a la orden del servicio en el Señor, ¿qué vamos a hacer los demás cristianos? Pues los vamos a apoyar, los vamos a ayudar, porque de eso se trata. Los cristianos tienen obligaciones, así como tienen beneficios, pero muchos pero nada más quieren los beneficios, pero no quieren las obligaciones, no quieren las responsabilidades. Si usted trabaja en una empresa, tiene que ser puntual, tiene que ser responsable. Si no es responsable, usted tendrá problemas en la empresa. En el cristianismo es lo mismo. Entonces, como cristianos, es importante no dejarnos de congregar, no andar solo, porque cuando tengas problemas, ¿quién te puede ayudar? Mire, es muy raro ver a un búfalo solo y apartado del grupo. Es raro. Y esto nos enseña
que así debemos hacer nosotros. Trabajar en equipo dentro de la iglesia. Unirnos a la visión que Dios le dio al pastor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cada quien trae una visión. Y a veces hay comentarios como, es que pastor, es que en la iglesia donde yo iba lo hacíamos así. Yo le digo, bueno, en la iglesia donde usted iba, usted le hacía así, pero hoy está en otra iglesia. Y la visión de Dios aquí es así. Trabajar en equipo hace prosperar la obra de una manera más pronto. Ahora, otra de las características es que al búfalo le gusta el agua. ¿Por qué? Porque el agua los mantiene frescos. El agua los mantiene siempre oxigenados. ¿Qué sucede si un ser humano no toma suficiente agua en el día? Le vendrá dolor de cabeza. Se le empieza a resecar los labios. Ahora, otro de los síntomas, si no tomas agua, el cerebro no oxigena de la manera correcta y tendrás problemas por no tomar agua. El búfalo es un animal que le encanta el agua. Ahora, como creyentes, Dios nos invita a estar sumergidos en su presencia. Jesús dijo en Juan 38 y 39, se lee así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, pero el Espíritu Santo fue enviado cuando Jesús llegó al cielo, y ahora ese Espíritu Santo está en todo creyente verdadero. Y ese Espíritu Santo dice que el que cree, en su interior, en su corazón, corren esos ríos de agua viva. Y aquí está lo que muchas veces no se entiende. El Espíritu Santo es el único que te puede dar el gozo de la salvación. El Espíritu Santo es el único que te puede traer para que tú adores al Señor. El Espíritu Santo es el único que te da las fortalezas. El Espíritu Santo es el único que nos redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te redarguye de arrepentimiento, dale gracias al Señor, porque eres un hijo de Dios. Pero si no te redarguye nada, entonces tienes que ponerte a pensar. Ahora, ¿qué se necesita como cristiano y tener las fuerzas como las del búfalo? Necesitamos vivir sumergidos en la presencia de Dios un día a la vez. Otra de las características del búfalo es que él no le teme a los obstáculos. El búfalo es famoso por su furia y no es una presa fácil para los cazadores aún experimentados. El búfalo es sinónimo de fuerza y es un animal indetenible para lograr sus objetivos. El búfalo tiene una defensa impresionante de supervivencia. Hermanos, esto nos lleva a que no tengamos temor a los embates por los cuales podemos estar pasando. ¿Qué embate estás pasando? El Señor nos dice que debemos seguir adelante. Hoy es un buen principio de decirle al Señor que renueve nuestras fuerzas para seguir adelante. Recuerde que solamente con las fuerzas del Señor
es que podemos seguir adelante y que a pesar de los obstáculos que estén puestos, con las fuerzas como las del búfalo, dadas por el Señor, podemos vencer. Y la siguiente pregunta es esta: ¿se siente usted amenazado? Por ahí el problema como que lo ha llevado a dudar del poder de Dios. Si es así, haz lo del búfalo. ¿Qué hace el búfalo? Cuando se ve amenazado por alguien o por algún depredador, el búfalo comienza a retroceder, a mover constantemente la joroba. Y esa joroba comienza a distribuir por todo su cuerpo ese aceite de la cual se empieza a derramar. Que cuando el depredador viene al ataque, sus garras resbalan por el aceite o grasa que está sobre la piel del búfalo. ¿Se siente usted amenazado? ¿Se siente usted que ya no puede avanzar? ¿Se siente usted que ya perdió aquello? No, no lo ha perdido. Lo único que tiene que hacer es para seguir adelante y obtener aquella promesa de Dios es meter la doble tracción. Doble más tiempo sus rodillas ante el Señor. Y dígale: Señor, yo voy a perseverar metiendo esta doble tracción, porque yo necesito esas fuerzas. Yo necesito obtener aquella promesa. Yo quiero. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo en su casa? ¿Cuál es su problema en su familia? Mire, no lo ventile a otras personas, porque ellos no saben nada. No ventile las cosas que pasan en su casa a otra gente. Mejor vaya ante el Señor, porque el Señor lo sabe todo. Doble sus rodillas. Señor, siento que ya no puedo seguir. Meta la doble tracción. Y cuando usted haga eso, usted se dará cuenta que va avanzando, aunque lento, pero seguro. Y cuando usted se dé cuenta, usted llegará a la cima, usted llegará al lugar donde Dios quiso llevarla. Y cuando usted escuche la llamada, cuando usted vea a alguien regresar a su hogar, cuando usted vea que alguien regresó al Señor, usted se acordará de esta palabra de esta mañana, de que Dios dijo: usan de manera continua, un día a la vez, la doble tracción. Dios sabe que vamos caminando un camino de subida, de muchos obstáculos. Y hoy quiero dar esta conclusión, y es la siguiente: ¿te sientes amenazado? Dos hombres de Dios, Pablo y Sila, no solo estuvieron amenazados, sino que ellos estuvieron en la cárcel. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres? Ellos usaron la doble tracción. Dice Hechos, vamos a leerlo, para que todo lo que hablamos siempre sea de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículos 23 al versículo 26. Mire lo que dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero ¿qué fue lo que usaron ellos? Dice el versículo 25. Oraron, cantaban himnos a Dios. En vez de lamentarse, en vez de decir, ay Señor, si nosotros andamos predicando tu palabra y mira, estamos presos. No, ellos daban gracias a Dios. A medianoche entendemos de las 12 en adelante de la noche, 1, 3 de la mañana. Y dice que los presos oían. ¿Qué oían? La oración. Los que estaban alrededor de ellos oían lo que Pablo y Sila estaban hablando con Dios. Cantaban himnos a Dios. Y cuando alguien dobla las rodillas, clama al Señor, sucede lo sobrenatural. Aquí en esta ocasión se sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¿Cuál es la cadena que tienes atada? ¿Cuál es? Lo único que tenemos que hacer es doblar las rodillas. Lo único que tenemos que hacer es usar esa doble tracción que necesitamos. De otra manera no podemos ver lo sobrenatural de Dios. Pablo y Silas, ellos habían aprendido. Por eso dice que a medianoche orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Amado hermano, amado creyente, Dios puso dentro de cada uno de nosotros, de todo verdadero creyente, puso ese aceite que es la unción del Espíritu Santo. Dios puso sobre ti su aceite, la cobertura de su Espíritu Santo. Y aunque el depredador, el enemigo de Dios y de sus hijos vengan a atacarte, sus garras resbalarán y no te tocarán a causa de la unción de Dios sobre tu vida. A menos que Dios tenga otro propósito sobre cierta situación, entonces, y solo es cuando Dios puede permitir que algo suceda. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Termino con esto. Levántate hoy, porque hoy es un nuevo día. Hoy debe ser un nuevo comienzo. Hoy las fuerzas son aumentadas como las fuerzas del búfalo. Yo en esta mañana, yo quiero hacerte esta invitación. Y escuche esto. Muchas veces pensamos que la presencia de Dios la va a bajar los que ministran alabanza. Pero ese no es el concepto de la Biblia. El concepto bíblico de la presencia de Dios dice que Él está en todas partes. Y que yo no necesito hacer nada para que la presencia de Dios baje. ¿Por qué? Porque Él ya está aquí. Y yo le animo en esta hora a que haga una prueba, que doble sus rodillas, metiendo esa doble tracción, y traiga a Dios aquello que más le hace sentir triste o que más le agobia. ¿Qué problema es? Pero
Dios nos anima a que hoy empecemos a meter esa doble tracción en este camino tan empinado, en este camino tan difícil, cualquiera que sea tu problema. Aunque tú no reconozcas la presencia de Dios, ella está aquí, Él está aquí. Y en ese corazón y en esa mente, si puedes doblar tus rodillas a partir de hoy y decir: Señor, yo usaré más todos los días esa doble tracción, porque quiero ser liberado o liberada de esta situación. Padre, te damos gracias. Muchas veces, Señor, nos hace difícil doblar nuestras rodillas, Señor. Y cuando no doblamos rodillas, estamos diciendo: Señor, no te necesito. Y cuando no doblamos nuestras rodillas, decimos: Señor, yo puedo solo. Perdónanos, Señor. Y quita de nosotros, Señor, todo orgullo que haya, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y yo en esta hora, Señor, te ruego que nos sigas ayudando y que todos los días nos recuerdes que la única manera, Señor, de ser vencedor es doblando nuestras rodillas. De rodillas somos más altos y más fuertes, Señor. Solo de rodillas, Señor. En tus manos está tu iglesia en toda la tierra, Señor. Y si tu iglesia, Señor, metiera esa doble tracción todos los días, el reino, tu reino, avanzaría más. Más vidas, más almas salvas para tu reino, Señor. Queremos hacerlo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que tú nos fortalezcas y nos ayudes, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.